la bienvenida a mi querido Luis Eduardo, que vino aquí a acompañarme a una nueva entrevista, una charla, conversación. Y hoy le pedí que hablemos, que charlemos sobre las leyes universales. ¿Por qué? Una muy breve introducción. El descubrir y comprender las leyes nos permite el uso de la herramienta de la aceptación, el arte de aceptar. Esa maravillosa experiencia de poder aceptar para dejar de sufrir, que básicamente está impregnado dentro de todo el trabajo de magia del amor de Schmeling y que me parece maravilloso. Entonces hoy vamos a hablar de esas leyes universales. Entonces quisiera comenzar preguntándote, yo sé dónde las descubrí leyéndolo a Schmeling hace unos años. Yo quería saber cuándo fue la primera vez que escuchaste, primero, hola Luis Eduardo, ¿cómo estás? Antes. No, bello, bello, mi Fran, gracias por tu gentileza, por tu generosidad, por abrir estos espacios de conexión con nuestra alma a través de estos conocimientos, este paso que estás dando de generar, de hacer estas entrevistas o estos espacios de compartir son supremamente nutritivos para tu audiencia, para tu comunidad. Así que feliz de estar aquí y lo aprecio un montón. Bien, gracias. Y ahora sí, entremos en el tema. Em, ¿Cuándo escuchaste por primera vez las leyes universales? ¿Cómo las descubriste? Bueno. Eh, lo puedo poner en un tema un poquito poético. Las leyes universales llegaron a mí como un susurro de la vida misma. Más bien en un momento de búsqueda profunda. Dicen que la información llega cuando el estudiante está preparado. Y aunque no tengo una fecha exacta de cuando las descubrí, siempre han estado presentes. Siempre las he estado escuchando de diferentes fuentes. Bueno, y lo que hice fue comenzar primero a observarlas, como a evidenciar su practicidad en la vida. Bueno, en todos los eventos externos, en mi experiencia. Y iba encontrando algunas inconsistencias, porque algunas me hablaban, por ejemplo, por decirte algo, ley de atracción, pero la ley de atracción tiene también unas condiciones. Y es conveniente cuando te dicen, si se te da algo es porque lo hiciste muy bien. Si no se te da, la pregunta es, entonces no lo hice tan bien o me hizo falta fe o voluntad. Entonces, comenzar a explorar y entender que todo tiene una arista fue lo que me llevó a explorar y a conectar finalmente con las leyes universales que nos propone Gerardito, por ejemplo, puntualmente, que si bien no es el único que habla de leyes universales, sí fue el que mejor las bajó y permitió el entendimiento. Pero ya antes había estudiado las leyes, hasta las leyes de Murphy. Había estudiado las leyes del Kybalión, había estudiado las leyes egipcias, había estudiado las leyes sumerias, eh, obviamente las leyes o lo que nos llaman los mandamientos. Pero las leyes universales las descubrí fue cuando ya creo que estaba cansado de tanto preguntar y no encontraba respuestas y llegó ese punto de inflexión. ¿Cuándo fue entonces? Sí, fue justamente estudiando con Gerardito. Quizás puede ser el punto más significativo porque todo tuvo sentido. Es como cuando el rompecabezas encuentras la ficha que le hacía falta y que encaja. Fue justamente ese instante. Entonces, 30 años atrás. Wow. A mí me gusta mucho la palabra descubrir, ¿no? Porque no es que las inventamos, las estamos descubriendo. Justamente ¿Mm? es lo que estamos haciendo. La mayor parte del tiempo pensamos que las estamos estudiando, no, las estamos descubriendo. De hecho, nuestro proceso evolutivo y lo que estamos haciendo aquí es justamente eso, descubrir. Claro. Mira, lo único que hace falta para hacernos eficientes en este plano físico y en esta experiencia
es dejar de luchar, dejar de ir contra el orden del universo. Entonces, el principal aspecto de la ineficiencia mental es justamente lo que tú estás diciendo, es descubrir las leyes. ¿A través de qué? ¿Cómo las descubrimos? A través de la saturación, es decir, cuando ya estás cansado de sufrir, cuando ya estás cansado de que todo te pase lo mismo, pues te dispones a descubrir algo diferente. Pues cuando ya hemos sufrido lo suficiente, es una bonita frase, ya estamos preparados para comprender las leyes. Y así es Claro, como porque para las la leyes, lucha eterna. las leyes están ahí, aunque no las Siempre, conozcamos, están funcionando igual. A ellas no les siempre. importa. Ellas funcionan. Es el beneficio nuestro que le podemos dar de verlas, comprenderlas, para entonces hacer ese paso de dejar de sufrir, ¿no es cierto? Aceptando la Sí. situación. Por eso son tan No, maravillosas. y partamos del hecho, Frank, que la única causa del sufrimiento del ser humano está en sus conflictos mentales y en la interpretación que se hace. Si aprendemos a entender que todo cuanto ocurre, independiente de que a mí me guste, ¿sí? Que Claro. todo cuanto ocurre tiene un propósito y sucede con un propósito perfecto de amor, pues bueno, eso nos quita un gran peso de encima y nos permite fluir. Por eso yo siempre digo, conoce las leyes para que fluyas con la vida. Claro. Y las leyes cuando las bajó, cuando las compartió Gerardo, ¿él Ujú. explicó cómo las descubrió él? ¿Cómo le llegaron Yo- así tan claras 7 leyes? Sí, mira, el descubrimiento de las leyes, eh, yo creo que inicialmente para él fue un proceso de observación profunda, pero también fue su proceso de conexión con su guía o su maestro. Bueno, él no la sacó de ningún libro ni de ninguna teoría. Más bien surgieron de su experiencia directa y de su capacidad para bajar esa información, para entender el orden universal. Y si tú te das cuenta, sin eh, pie a fanatismos ni adulaciones, no hay fisura, no hay una fisura en la información de Gerardo. Es decir, cuando digo fisuras es que todo está estructurado para que le dé sentido a lo que nosotros llamamos sentido común. Le da un sentido al orden de la vida que facilita la existencia. Finalmente para eso son las leyes, para que faciliten nuestra existencia. Entonces Mm. sí, él las sacó de su experiencia directa y de su conexión, de su experiencia espiritual directa con su maestro en otros planos. Claro, es importantísimo que no tenga fallas, ¿no? Porque si no pasa a través del sentido común de una persona no la toma, no las No, acepta. Para poder no, aceptar las leyes te tienen que tener sentido para uno. Y en ese sentido son realmente a prueba de fallas. y Cuando no hablas solo las del... leyes, no solo Sí, las leyes, cualquier información que no tenga un sentido, yo le voy a decir estético, que no sea estéticamente claro, atractivo a la mente, no es aceptable. tal cual, totalmente. Hablas del maestro de Gerardo. ¿Cuál fue el maestro de él? Nunca nos dijo el nombre y de hecho tengo una anécdota muy particular porque algún día le preguntaron, ¿cuál es el nombre del maestro? Y él dijo algo tan sencillo que me hizo tanto sentido porque yo en mi imaginario, todos los que estamos en este mundo espiritual a veces tenemos ese imaginario, siempre estaba esperando el contacto con el maestro. Y esperándolo es que me sentaba a meditar y sentía un airecito y yo decía, ¿será que ya llegó? Y abría los ojos. O me acostaba a dormir y me imaginaba teniendo esos encuentros con un señor de bata blanca, de barbas blancas, así al estilo Gandalf, Merlín. Resulta que una de las anécdotas es, pues no sé el nombre y nunca nunca me he preocupado de preguntárselo, porque el nombre es lo menos importante.
Lo único que sé es que se presenta de formas atípicas. A veces lo veo en forma de tomate, a veces lo veo en forma de naranja. Decía, pero esto es muy loco porque yo siempre estaba esperando una forma especial, que eso es nuestro imaginario, es nuestro Mm, imaginario de cómo debe ser un maestro. Y desde ahí se me quitó esa tara de ese morbo, ¿no? Más bien, o esa idea mental de cómo debe ser un maestro. Y hasta hace muy poco tuve una experiencia que me pareció significativa y te la voy a contar. Esto no lo he contado. Tuve un encuentro cercano con un maestro y no era indigente, pero parecía. O mm. sea, era un señor de la calle. Pero ya después cuando me puse a contemplar el momento, me di cuenta que tenía un brillo en sus ojos que no tiene todo el mundo. Y las cuatro palabras que me dijo tuvo tanto sentido para mí. Y te voy a confesar algo. Tuve tantos anhelos de abrazarlo en ese momento, o sea, me inspiró tanto amor, su sonrisa y su mirada que tuve tanto anhelo de abrazarlo, pero mi restricción mental de, no, es de la calle, lo hizo. Y ya después, sí, el arrepentimiento, porque no lo hice, o sea, mi límite mental. Pero me dejó una enseñanza tan hermosa que atesoro y que me hizo claridad y me dio tanto sentido para hoy estar haciendo esto que estamos haciendo, Francisco, que es dar información, compartir la información. Entonces, una de esas frases, una de las frases que me dijo es que yo lo uso mucho eh, como mi frase de, de recordaciones, abrir mentes, tocar corazones, inspirar vidas. Y eso surgió de ahí, ¿no? Wow. Recuerda que viniste, recuerda qué fue lo que viniste y fuiste, Señor, ¿por qué me está diciendo esto? Epa. Tú viniste a abrir mentes, a tocar corazones, a inspirar vidas, sin, con un diente, o sea, parte de ese hecho, o sea, un diente, una barba amarilla, sucia, pero una mirada hermosa. Entonces, esos son los tipos de encuentros que a veces podemos tener, no nos imaginemos nada diferente. No, no. Yo estaba, cuando empezamos empezaste a hablar de los encuentros, inmediatamente vino a mi mente un encuentro que tuve, en realidad fue en el camino del Inca, el segundo día, cuando uno sube a la Y Abra más alta, que es una subida terrible, de no sé cuántos escalones, y ahí sí. tuve un encuentro con mis dolores, con mis rodillas. Ah, Y ese dolor de mis rodillas fueron mis grandes maestros en esa subida. Y me acuerdo que hasta los árboles eran maestros para mí. Yo me apoyaba en los árboles, me apoyaba en las rocas para poder seguir subiendo. Cuando había una parte de mi cuerpo que dolía, el resto de las partes de mi cuerpo la ayudaban y la apoyaban para seguir caminando. Y me acuerdo que en un momento dado yo anhelaba ese último paso, cuando llegara a la Abra, allá arriba, y estaba con mi mente puesta en el allá arriba, allá arriba, allá arriba, y de repente el dolor en mi rodilla derecha me hizo mirar para abajo y decir, pero este paso es tan importante como el último, porque sin este paso que voy a dar ahora, no voy a llegar nunca allá arriba. Y mi mente empezó a bajar al dolor de mi rodilla, a la otra rodilla que estaba bien, entonces que la ayudaba, a los árboles y los troncos y las piedras que me ayudaban, y empecé a enfocarme en cada paso que iba dando para llegar allá arriba. Y eso qué lindo. me cambió la subida y me cambió toda mi concepción mental de los objetivos en la vida y los procesos, ¿no? De poder ir haciendo las cosas paso a paso y poniéndole todo el foco a lo que uno hace en este momento, sin Qué importar el lindo. resultado final, básicamente. Entonces, Esos yo son creo que los los maestros tienen mensajes, muchas formas. son los mensajes que nos da la vida de diferentes fuentes. Tenemos Exacto. es que estar despiertos para leer esas señales, que justamente, ya que estamos hablando de las leyes, Fran, hay una técnica que pues la hablamos, yo procuro siempre ponerla en contexto, se llama la hermenéutica.
Y la hermenéutica es la capacidad de aprender a leer las señales de la vida, pero pues como estamos tan acelerados y tenemos unas expectativas, siempre estoy esperando que se me aparezca un ángel, no sé, desnudo y con alitas. La forma habitual de ellos es formas circulares y luminosas, pero siempre la hermenéutica, la vida, de hecho, una de las frases de Gerardito es: las leyes de la vida está escrito en los acontecimientos de la vida. Eso es el famoso libro de la vida, en todo lo que ocurre, aprender a leer e interpretar esas señales que constantemente se nos dan. Exacto. Mm. Así es. Volviendo a un poco la temática que quería plantear, hay 7 leyes definidas, ¿no es cierto? Y están divididas entre leyes inferiores y superiores. Por supuesto que hoy no vamos a tener tiempo de recorrerlas las 7. Eso está buenísimo porque nos va a permitir volvernos a juntar para ir recorriéndolas. Pero sí quería tratar de ver un poquito esa primera división entre las leyes inferiores y las superiores. Sí, pues fíjate algo, cuando normalmente yo hablo de las leyes, siempre me ocupo de hablar de las leyes inferiores, porque las leyes superiores están en sí ya concebidas, son perfectas y las que la verdad nos atañen a nosotros. Para hacer nuestro proceso evolutivo, lo que llamamos las leyes inferiores, que no es que sean inferiores, sino inferiores porque están y manejan el plano de manifestación y de creación en el que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué sucede? Que existen 7 leyes que rigen la totalidad de todos los procesos de creación, administración, pedagogía o evolución del universo. Bueno, y de esas 7 leyes hay 4 fundamentales que rigen el proceso de desarrollo de evolución de la conciencia, que es lo que nos atañe a nosotros, aquí dentro de la especie humana. Claro, Y en esas el nivel leyes en que es estamos ahora. en el nivel que estamos ahora. Entonces me dicen, pero ¿Cuáles háblame son de las? la ley del amor. Le digo, ahora, ni siquiera hemos podido gestionar la ley de armonía, que es la ley que invita a que no nos salgamos a que no enjuiciemos, a que mantengamos la armonía en nuestras relaciones, a no crear tensiones, rechazos. Y si ya quieres entender la ley del amor, no, comencemos por lo básico. Y estas leyes, que se llaman las 4 leyes inferiores, es lo que conforman el triángulo inferior. Piensen en un triángulo que va hacia abajo, un triángulo que va hacia arriba. Leyes superiores, leyes inferiores. Y ese triángulo inferior también es conocido como el triángulo del infierno, que suena un poco dramático ese nombre, pero se le dice del infierno porque es la parte baja, ¿sí? Es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso se le dice infierno, viene de inferior. Bueno, no es de un lugar con fuego. La palabra infierno viene de inferior. Entonces son las leyes inferiores, que son naturaleza, que es la ley más básica, pero es donde se manifiestan todas las leyes. Está la ley de armonía en su orden y luego la ley de correspondencia. La división entre leyes inferiores y superiores no implica que unas sean mejores que otras. Bueno, Mm, las leyes inferiores más bien son más tangibles y visibles para nosotros, ¿sí? Como la ley de la naturaleza, que es evidente en todo lo que vemos. Como la ley de armonía, que es evidente en nuestras relaciones. Si no hay armonía, pues no hay equilibrio, que esa es la ley de armonía, la ley del equilibrio. La ley de la correspondencia, ¿te corresponde o no te corresponde algo? O sea, ¿por qué a algunos se les da por más buenas intenciones y a algunos no se les da por más buenas intenciones que tengan? Entonces, eso es evidente. Bueno, claro. ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Sí? Entender que las leyes inferiores son los cimientos y las superiores es como el techo, ¿sí? Pero Por ambas supuesto. trabajan en conjunto para que podamos tener nuestra estructura de evolución. En medio de los dos triángulos hay una ley que se llama la ley de la evolución. Entonces, dividirlas es una forma de entender que hay unas que son más tangibles y visibles y son las que estamos experimentando en este mundo de las formas,
Por eso existen lo que nosotros llamamos el caos. O sea, gracias al caos es que podemos evidenciar que nos estamos saliendo de una ley. Cuando entramos en ley, el caos se acaba. Es tan simple como eso. La única forma de aprender a respetar una ley es violándola. Lamentablemente, los seres humanos tenemos que aprender de esa manera. Como cuando tú te pasas un semáforo en rojo y te llega tu notificación de cobro de infracción. Tú dices, pero yo no sabía. ¿Y qué dice el policía, el agente? El desconocimiento de la ley no te exime del resultado. Claro, sí. De hecho, el no conocer las leyes y sufrir es el gran maestro, finalmente. Ese infierno que mencionabas es el gran maestro, Sin porque es ahí donde uno, sufrimiento no hay sí, evolución. claro, no se puede pasar para arriba. Entonces, si No, no descubrimos primero estas tres leyes, naturaleza, armonía y correspondencia, que para mí es muy, muy, muy importante dentro de esas tres leyes, no hay manera de llegar a pasar a las siguientes. no hay forma. Porque, porque entonces querer trabajar sobre la ley de manifestación, de polaridad o de amor, está muy lindo, pero si no tenemos ya resueltas las tres basales, las tres inferiores, realmente es muy difícil. Estaba Es mirando por aquí inútil. justamente porque en uno de los libros por ejemplo, del señor Edgar Toll, ¿sí? Sí, Mira, lo encontré justo. Lo dice Edgar Toll. El propósito del sufrimiento es noble, promover la evolución de la conciencia y consumir el ego. El hombre crucificado es el arquetipo. El proceso se hace más lento en la medida que nos resistimos al sufrimiento porque la resistencia produce más ego al cual consumir. El fuego del sufrimiento se convierte en luz de conciencia. Estoy tomando varios apuntes, ¿no? sí. La verdad es que debemos acoger el sufrimiento para poder trascenderlo. Mira la sabiduría de Edgar Tolle en uno de sus libros que El poder de la hora no es este se llama, este es el Una nueva tierra. Una nueva tierra. Ah, acá está. Yo también. Ah, mira, estamos hoy gemelitos. Sí, sí, un gran libro ese también. Tal cual. Dentro de esas leyes, la que a mí me llama más de todas es la ley de correspondencia realmente. Ok, Creo que es una ley sobre la cual podemos trabajar muchísimo sobre nosotros mismos para la comprensión de todo lo que nos sucede, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Fíjate tú que eh, en nuestro nivel actual de aprendizaje, en esta experiencia, donde de pronto algunos ya de nosotros y de tu audiencia, de tu comunidad, ya ha escuchado audios, ya ha escuchado libros, ya ha ido a algún taller, algún seminario, algún retiro. Podemos encontrar que una de las cosas que más nos desafía es precisamente la ley de la correspondencia, porque tenemos el imaginario de que yo puedo entrar a estudiar esto o yo por meditar ya no me corresponde nada, nada negativo, entre comillas la palabra negativo. Resulta que la correspondencia es un claro mensaje de lo que aún te falta por aprender. ¿Mm? Claro, O sea, correspondencia es muy simple. Es la clave que nos muestra todo lo externo es un reflejo de nuestro interno. Si algo te sigue presentando, se sigue manifestando, es porque aún no lo has gestionado. Hay algo que falta por aprender de esta situación. Entonces, si queremos cambiar el mundo a nuestro alrededor, lo primero que debemos es transformar nuestra manera de pensar, actuar, sentir. Eso no es nuevo, hasta la misma Biblia lo dice, ¿sí? Pero esta ley puntualmente nos invita a asumir nuestra responsabilidad, sobre todo a mirar desde adentro, a reconocer el origen de todo lo que sucede. Y todo lo que sucede es directamente proporcional y correspondiente a tu necesidad de aprendizaje. Si lográramos entender eso, dejaríamos el imaginario de, oh no.
yo medito, no entiendo por qué me estoy haciendo correspondiente con esto. Pues sencillo, la vida te está mostrando que aún todavía hay algo que no has superado, que todavía te hace falta por aprender. Por eso resulta ser tan desafiante, ¿sabes? Sí. Está conectado con el destino, ¿no es cierto? Pues es que destino es todo aquello que me nos falta por aprender, Claro. todo aquello que es desafiante, ¿sí? Y vamos a partir del hecho que la ley de correspondencia es esa ley que determina, puntualmente determina, lo que debe experimentar cada persona en su vida, el lugar donde debe vivirlo, acorde obviamente con su necesidad de aprendizaje y su nivel evolutivo. ¿Listo? Determinan las relaciones, el trabajo, los oficios, las funciones que vamos a desempeñar durante nuestra vida, que son afines y proporcionales a mi nivel de evolución. O sea, si tú tienes un nivel de evolución muy bajo, lo más probable es que las relaciones, negocios, trabajos y profesiones que vayas a tener, ¿de qué nivel van a ser? Correspondientes a tu nivel evolutivo. Si tu nivel evolutivo y de comprensión es elevado, los negocios, trabajos, profesiones, funciones, personas con las que te vas a encontrar están afín a esa vibración, que algunos también lo llaman coincidencias, diosidencias, lo llaman dharma. Todo eso está bajo la ley de correspondencia. ¿Mm? Claro. Yo el otro día leía, creo que ahora que estoy leyendo el libro de Gonzalo Rodríguez Freire, Mm. em, él mencionaba, ¿no?, que a veces uno dice, ¿por qué Dios lo permite lo que sucede? Y daba una vueltita y decía, no, no solo Dios lo permite, sino Dios lo produce, porque está perfectamente diseñado para que vos puedas aprender algo de esto y transformarte. Sí, Todo lo que es, te sucede en la vida está hecho para eso. tiene, tiene la función de facilitarnos el aprendizaje. Fíjate que hay una precisión que también me pasa muy común cuando hago este comentario, el que acabas de hacer. Y es, no es que Dios lo haya creado, ¿listo? Sino que lo permite. ¿M? Y lo permite justamente para entender el orden universal. La única forma de entender que hay algo que es contraproducente, lamentablemente, es quemándome. O sea, si tú metes el dedo al fuego, te quemas. La única forma de saberlo, experimentándolo. Ahora, hay quienes tienen la virtud de aprender a través de los espejos. ¿M? Y no necesitan hacer eso, pero eso tuvo que haber ya pasado por un proceso de evolución. Inicialmente, cuando estamos en un proceso muy básico, tenemos que matarnos, tenemos que suicidarnos, tenemos que hacer daño, robar, para entender que esto no es lo que te genera la paz, no es lo que te genera la armonía, el equilibrio, nuevas correspondencias y la evolución. Fíjate que Gonzalito ha hecho una labor muy bonita también con su fundación. Aprecio mucho lo que él ha venido desarrollando y cómo ha logrado integrar, porque él es un estudioso, integra física cuántica, mecánica Sí, cuántica, integra una cantidad de cosas. Es una genialidad. Y cómo integra, tomó como asidero la información de Gerardo y le saca todas las aristas, desde la claro. ciencia, desde la filosofía, desde la religión. Y él mismo dice en sus palabras, esta información no tiene fisura, sino que ayuda a entender el universo. Yo sí estoy de acuerdo en algo, y es que Chopra habló de leyes, Edgar Tolle habla de leyes, el Bhagavad Gita, el Zohar habla de leyes, la misma Cábala habla de leyes, pero eh, quien mejor los ha bajado, eh, quien mejor lo hizo fue Gerardito, para darles una explicación práctica, cotidiana,
accesible y no se quedó con conceptos así como muy abstractos, etéreos, místicos, sino que los tradujo más bien en herramientas muy claves para vivir muchísimo mejor. Sí, sí, tal cual. Creo que les dio el mejor sentido común a las Sí, leyes. Y eso hace que uno las comprende más fácilmente, como para aplicarlas. tal cual. Primero para hacerlas suyas, ¿no? Yo si las comprendo, las acepto, las hago mías. Y a partir de ahí puedo empezar a trabajar sobre ello. En realidad, trabajar sobre mí mismo, sobre todos los juicios que yo Así es. genero con el universo, pasándolo a través de las leyes, me permite aceptar las situaciones y cambiar totalmente mi forma de ver las cosas Ujú. y trabajar en mi interior. En ese sentido, las leyes creo que es la herramienta básica indispensable para poder comprender. Además de las herramientas de amor, que esas las vamos a trabajar otro día, ¿no es cierto? Ese es un tema que siempre me hace ilusión hablar, Fran, porque son frases que suenan muy, muy desabridas, ¿no? Frases de cajón. Son 7 palabras que suenan a frases muy sin sentido. Pero si supiéramos la sabiduría que hay detrás de esas 7 herramientas de sabiduría, eh, que es realmente, si tú me preguntas qué venimos a aprender, vinimos a aprender a aplicar esos 7 principios de sabiduría en nuestra experiencia. Y con ellos les puedo asegurar que independiente de su religión, filosofía, creencia, secta, condición, podemos llegar a hacer un proceso de trascendencia egoica y trascendencia de destino. Entonces, me haría ilusión que pudiéramos tocar ese tema, Sí, Fran, sí. de las 7 herramientas. Hay varios. Está lo de las 7 herramientas y también el otro día estaba grabando las renuncias también, Ujú. que está bastante ligado y que la vamos a poder también trabajar otro día más. Pero ya la de las 7 herramientas lo ponemos para la próxima. Vale. Así que bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Zoom es así. Así que, y esto nos da la posibilidad de volver a encontrarnos y seguir profundizando en estos temas tan interesantes que nos ha dejado nuestro querido Gerardo por su paso por este mundo. Luis Eduardo, te agradezco de vuelta, es maravilloso poder conversar con vos, me encanta y estamos avanzando un montón con esta información, así que te lo agradezco. Querido, agradecido yo de que estés abriendo estos espacios y felicitarte por esa maravillosa labor que estás haciendo con tu canal. Y un saludo a toda tu comunidad. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en unos días de vuelta. Adiós.